Ok, aquí está nuestro... perdón. Compartir pantalla. Aquí están nuestros apuntes de la clase pasada y habíamos empezado a hablar sobre el efecto de renta, el efecto sustitución. Habíamos hablado de gráficamente cómo se podía representar el efecto renta y el efecto sustitución, y cuando fuimos a hacer el ejemplo no nos cuadraba las cuentas. Entonces voy a hacer la recopilación que suelo hacer rápidamente, que fue lo que vimos en la clase pasada. Dijimos que existía un efecto precios. El efecto precios se origina cuando tengo un cambio en los precios de un bien. Los precios de un bien. Si se cambian los precios de más de un bien, ahí ya hay un efecto, es de la renta, una pérdida de poder adquisitivo. En este caso, si cambia solo el efecto, si hay el cambio de un precio, de un bien, mirábamos que, por ejemplo, ante el aumento del bien X1, del precio del bien X1, iba a dejar de consumir el bien, ¿no? Y acá tenemos las curvas de indiferencia, y que a partir de la curva de indiferencia de la restricción presupuestaria podía crearse lo que era la función de demanda que normalmente nosotros trabajamos, ¿no? Sabemos cómo la función de demanda puede salir de un análisis de este tipo, de cuánto consumiría si el precio va aumentando o va disminuyendo para una persona, ¿no? Esta es la función de demanda, que es la gráfica producto de cambio de precio y cómo cambia eso las cantidades. Recuerden que el equilibrio no está en el punto de abajo, ¿no? Acá en el punto que estoy señalando, en el punto de X, no, el equilibrio está aquí en el punto de encuentro, que es en la intersección, ¿no?, donde se tocan tangentemente la restricción presupuestaria y cada una de las curvas de indiferencia, ¿cierto? Y dijimos que teníamos también el equivalente efecto renta. El efecto renta no cambia los precios, sino que cambia la renta. Entonces vamos a mirar cómo cambian los equilibrios en ese caso. Y acá tenemos el efecto renta, que es una curva con pendiente positiva. Y dijimos también que había por ahí una ley de Engels que nos mencionaba que si una persona, pero esto era un apunte, esto no era parte como de microeconomía, sino que había un apunte de Engels que decía que si el 60% de los ingresos de la persona se destinan a compra de alimentos, se considera que es pobre la persona. Y Engels, esta curva se llama la curva de Engels o CRC, que muestra la relación entre el presupuesto y el consumo de la persona, que tiene una relación positiva. Después definimos el efecto renta. El efecto renta es cuánto cambia X producto de uno de los cambios en M, que es el ingreso. Y el efecto sustitución, pues el cambio de X por cambios en X2 u otros bienes, ¿sí? ¿Cómo cambia X ante cambios en el consumo de X2 u de otros bienes? En eso consiste el efecto sustitución. Lógicamente, ante cambios en los precios de X1 y X2, ¿no? Hay un cambio de consumo de X2, de X1, gracias a que estoy consumiendo más o menos de bien X2, dado que se dio más caro o más barato. Mostramos gráficamente, dijimos que imaginémonos que hay un aumento en el precio, el primer equilibrio es el que estoy señalando acá, y que hubo un aumento en el precio del producto, y el segundo equilibrio es este, ¿no? Que ¿cómo calculábamos el efecto renta y sustitución? Bueno, cogíamos esta línea y la llevábamos tangentemente hasta tocar a esta otra línea, o sea, esta negra que tengo acá, ¿cierto? Y esto crea un nuevo equilibrio, y este nuevo equilibrio, la distancia que hay entre este nuevo equilibrio y el original y el punto 1, estas dos que tengo acá, esto se llama el efecto sustitución, y la otra se llamará el efecto renta. Y aquí era donde habíamos quedado. Entonces, habíamos dicho, bueno, trabajando los mismos ejemplos pasados, decíamos, imaginémonos que tenemos un precio del bien P1, o sea, el precio del bien es $1 y que baja a 0,2 céntimos. ¿Cuánto cambia el consumo? Habíamos calculado cuánto era el consumo cuando el precio era 1, eran 60 unidades de X1, y cuando
cuando tenemos el precio de 0,2, el precio era de, las cantidades consumidas eran de 300. El delta de X1 pasaba de 60 a 300, a menos 300, ¿cierto? O sea, la pérdida del poder adquisitivo hizo que dejara de consumir 240 unidades de X1. La pregunta es, ¿cuánto le corresponde a X1 y a X2? Entonces voy aquí a ir editando. Entonces, el efecto sustitución. Nos dice, para solucionar el efecto sustitución, para calcularlo, necesitamos hacernos un par de preguntas. La primera pregunta, ¿cuánto tendría que variar la renta para que el consumo inicial, ¿sí?, pudiera ser asequible a los precios finales? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Cuánto debería cambiar la renta para que el consumo inicial sea asequible a los precios finales? O sea, la primera pregunta que tengo aquí está bien planteada. ¿En dónde viene el problema? Aquí. Voy a borrar esto. En el planteamiento que hicimos, la forma en que hicimos el planteamiento, ahí estuvo el problema. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a plantearlo de una forma diferente. ¿Cuánto cambia la renta? Entonces voy a colocar delta de M, el cambio de la renta, ¿sí? ¿Cuánto cambia la renta? El delta de M, para que el consumo inicial sea asequible a los precios finales. El consumo inicial, ¿cómo lo voy a llamar? X1, ¿sí?, sea asequible a los precios finales. ¿Cuál fue el precio a los precios finales? ¿Cuál fue el cambio de precio final? 0.2 menos 0.1. Esto me va a mostrar cuánto debería cambiar la renta. Este es el delta de P. El delta de P es P2 menos P1. Revisemos esto con más calma. El delta de M, o sea, ¿cuánto debería cambiar la renta? ¿Cierto? ¿Cuánto cambia la renta del M1 menos M2 menos M1? Va a ser igual a ¿cuánto consumía yo al principio? 60 consumía yo al principio. ¿Y cuánto es el cambio en el precio? El cambio en el precio en este caso fue una reducción del precio de 0.8. ¿Cuánto es 60 por 0.8? Profe, qué pena. Esto, 0.2 es el precio 2. Sí, 0.2 es el precio 2 acá, aquí. Es el precio del bien 1, Precio pero 1, en ¿no? el tiempo 2. Pero en el Ah, tiempo 2. Sí, acá, a ver, lo colocamos acá. Es el precio, hablamos del mismo bien, solamente que es en un periodo de tiempo. En el primer periodo de tiempo el precio era 1, una unidad, un dólar o un peso. Y después en el periodo 2, el precio del bien 1 también bajó a 0,2. Entonces acá tenemos esto, el precio, este es el precio en el periodo 2 y este es el precio en el periodo 1. ¿Sí? No es el precio del bien 2, es el precio del mismo bien, pero en el periodo 2. Después del cambio de... Da 48, profe. 48 y con el negativo, Menos 48. menos 48. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto debe cambiar la renta para que el consumo inicial sea asequible a los precios finales? En este caso debería variar 48 unidades. O sea, si yo le quito 48 unidades, ¿cierto? Si yo le quito 48 unidades, puedo comprar lo mismo que compraba antes con el precio anterior. Eso es lo que estamos diciendo acá. Así está definido el delta de M. El cambio en el presupuesto está definido como, o sea, miren este cambio de presupuesto. O sea, ¿de qué puede depender el cambio del presupuesto? Del consumo, ¿cierto? El consumo, ¿cuánto voy a consumir? No, voy a consumir lo mismo que al principio. Si voy a consumir lo mismo que al principio, ¿de qué puede depender el cambio del presupuesto? Si todo el presupuesto se va en P por X, en precio por cantidad, se va a ir el presupuesto. Ah, bueno, en cuanto cambie mis precios.
Entonces, en este caso cambió en 0.8. Entonces, quiere decir que el cambio en el presupuesto fue de menos 48. ¿Sí? Tuve una pérdida del poder adquisitivo en 48 unidades, ¿cierto? Esto es el presupuesto. ¿El presupuesto antes cuánto era? Por acá estaba, bueno, acá no lo tengo, pero lo tenía arriba. M era 120. Aquí lo tenía. M era 120, ¿cierto? Y haciendo estas operaciones, era que calculábamos ese 60 y ese 300. Entonces acá lo que estoy diciendo es, yo tendría que restarle esos 48 a ese 120. Y vamos a hacerlo. Entonces aquí la pregunta sería, entonces, ¿cuál fue el cambio en M? ¿Cuál va a ser el nuevo M'? ¿Cuál va a ser el nuevo presupuesto? El nuevo presupuesto va a ser el anterior presupuesto, esto voy a llamarlo nuevo presupuesto, más el delta de M, que es el cambio. Entonces, el nuevo presupuesto va a ser 120 menos 48, que es igual a 72. O sea, 72, dado que hubo una reducción en el precio, porque pasó de $1 a 0.2 dólares, o unidades monetarias, como quieran llamarlo. Eso implicaría que si yo ahora me quedo ya no con 120, sino con 72 dólares o unidades monetarias, voy a tener el mismo nivel de consumo. Voy a consumir lo mismo. Ahora, ¿cuánto? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Voy a volver a escribir aquí la siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Cuánto demandará al nuevo precio? O sea, al precio en el tiempo 2, el nuevo precio es el reciente, 0.2. Y con el M'. ¿Cuánto demandará el nuevo precio, pero con el nuevo presupuesto? Entonces, de las ecuaciones marshallianas que habíamos visto en la clase pasada, teníamos 0,5, que si se recuerdan, 0,5 era el valor de la C, el valor de la C era 0,5 y el valor de la D era 0,5, ¿cierto? Y que estos eran los exponentes de las X, por M, que es el presupuesto, pero el presupuesto es 72, dividido entre el nuevo precio, que es 0.2, multiplicado por C más D, pero C más D es igual a 1. Y esto dará el X1, ¿sí? Pero en el tiempo 3, o sea, esto será, el tiempo 1 será el 60, el tiempo 1 será cuando el precio era 1, el tiempo 2 es 300, cuando el precio es 0.2, y en este caso el precio, el consumo en X3 será cuánto consume en el tercer momento, que el tercer momento es si yo reduzco el presupuesto para llegar a igualar mi consumo inicial, ¿no? Pero entonces ahora es cuánto consumo con el presupuesto nuevo, pero al precio final, al último precio. Hagamos la operación. Profe, 180. 180. Y aquí fue donde nos dimos cuenta en la clase pasada que había algo mal, porque esto me daba algo así como 1500. Me daba algo así como 1500. Y pues ya ahí uno se daba cuenta de que la explicación estaba errada, porque el valor que yo debo explicar es este 240, ¿cierto? Entonces ya un valor de 1000, eso ya se salía de lo que se quería explicar, ¿no?
180, bueno, todavía no hemos terminado. ¿Qué hacemos con ese 180? Entonces, el efecto sustitución será, así está definido el efecto sustitución. Delta xi, delta x1 es igual a x1, a x1, al consumo de x1, a los precios finales con el presupuesto final, o sea, a P1, a P1, 2 y a M', menos x1 a precio inicial, o sea, P11, con presupuesto inicial, o sea, M1. M1 es 120. Quiere decir que el delta de x1, el efecto sustitución va a ser 180 y cuánto consumía al precio inicial y presupuesto inicial. ¿Cuánto consumía? 180 viene de acá, ¿no? De este. 180 que es cuánto consume el precio final con el presupuesto ajustado. ¿Y cuánto es este X1? ¿Quién me dice cuánto es este X1? El X1 del precio inicial al presupuesto inicial. ¿Cuánto se consumía? 60. 60. O sea, eso quiere decir que el efecto sustitución fue de 120. ¿Qué quiere decir el efecto sustitución fue de 120? Eso quiere decir que la persona dejó de consumir 240 unidades gracias a que vio como más económico otro bien y por eso dejó de consumir de esas 240 unidades 120. O sea, 120, el cambio total de haber pasado de un P1, de $1 o una unidad monetaria al P2 a P12 de 0,2 unidades monetarias, el cambio total fue 240, menos 240, porque hubo una disminución, ¿cierto? En este caso, bueno, fueron 240 unidades, en este caso el signo, el menos lo que indica fue que hubo una disminución. En este caso, el cambio fue de estos 240, 120. De estos 120 vienen por el efecto sustitución. ¿Qué quiere decir? Que dejé de consumir 120 porque preferí llevarme ese dinero para comprar otro bien, ya que ese bien estaba más caro. ¿Sí? Eso es lo que significa este 120. La persona dejó de comprar 120 unidades para consumir otro bien, el bien X2, ya que X1 aumentó de precio. Y el efecto, este es el efecto sustitución. Y el efecto renta, entonces se va a sacar 240 menos 120. Entonces el efecto renta va a ser también 120. En este caso no siempre es igual. ¿Por qué en este caso dio así? Por la particularidad de la función que tengo, que empecé a trabajar, que era x valorada a la 0,5, x1 a la 0,5 y x2 a la 0,5. Y en este caso estos 120 es el efecto renta. ¿Qué quiere decir? Que yo dejé de consumir las otras 120, no porque me haya ido a comprar otra cosa, que es, pues ya que me salía más barato la otra cosa, no, sencillamente porque disminuyó mi poder adquisitivo, me empobreció. ¿Sí? Una cosa es que a usted le sube el precio de un bien, el precio del bien, por ejemplo, de la carne, y tú dices, bueno, me voy al pollo. Y otra cosa es que me suban el precio del bien del arroz, y yo digo, bueno, ¿y qué sustituyo por el arroz? No tengo que sustituir el arroz. Entonces debo consumir menos arroz sencillamente porque sí,
porque no tengo plata, o sea, por el efecto renta. Ese es el ejemplo que les quería traer para concluir la parte de teoría del consumidor. Voy a repetirlo, porque yo sé que la clase pasada pudo haber causado confusión. Tengo un precio de un bien en una unidad, que a esa unidad consumo 60 unidades del bien y hay una variación del precio. En este caso, en este caso pasó de una unidad a ver, aquí habíamos hecho el ejemplo, aquí habíamos, sí, aquí habíamos hablado era el cambio de, de una unidad del bien, del precio, perdón, que había pasado de 1 peso a 0.2. Entonces, el precio inicial era 1 y el precio final era 0.2. Y eso hizo que cambiara el consumo, que cambiara de 60 a 300 unidades. Hubo un cambio de 240, entonces acá el cambio fue de 240 positivo. Entonces acá el cambio fue así, acá también estaba mal. Me Acá es parece 300. qué pena interrumpirlo. Dime. Me parecerá que el problema lo estábamos analizando al contrario, o sea, el primer precio era 0.2 y el segundo precio era 1. Y por eso pues era negativo el 240. Ah, ok, ok. Entonces tendríamos que cambiar esto de aquí abajo, porque acá lo que hicimos, bueno, se puede hacer, pero entonces, si todo lo que hice aquí abajo era pensando en en una reducción, en un aumento del precio, o sea, habíamos pensado esto en un aumento del precio. Entonces tú me dices que empezamos empezamos con 0.2 y pasó a 1, ¿sí? Sí, sí, señor, y que pues después nos preguntamos que en cuánto tendría que aumentar el presupuesto para que para que consumiera lo mismo, ¿sí? Para que con el, de 60 pasara a consumir otra vez 300, como en el precio inicial, que era 0.2. Ok, vamos a ver si queda fácil entonces hacer el cambio. Igual van a ser solo los signos. Entonces, aquí sería el cambio de X, todos los cambios son X2 menos X1, ¿no? Entonces sería 60 menos 300 y esto daría el menos 240 negativo. Ahora, el efecto sustitución, entonces aquí sería P en el periodo 2. ¿Cuánto es P en el periodo 2? P en el periodo 2 será 1. 1. Va a cambiar aquí. Entonces esto va a cambiar de 1 y 0.2. Y acá entonces esto va a ser positivo, ¿no es cierto? 0.8 va a ser positivo. Entonces esto va a ser 48 positivo. Entonces este va a ser 120 más 48. Entonces acá la pregunta no es por qué disminuyó el consumo, si aquí la pregunta es, pasó de 1 a 0.2. Entonces se volvió más barato, aumentó el consumo, ¿no? En este caso, va a aumentar. A ver, es que pasó de 0.2, que es el primero, voy a borrar acá. Voy a llamar P1 y aquí P2. P1, P1.2, P1.1. Entonces pasó de 0.2, donde podía consumir 300, a 1, donde puedo consumir 60. Sí, perdí 240 unidades. Bien. Ahora, voy a sumar este 48, no restarlo. ¿Cuánto da? 120 más 48. 168. 168. Muy bien. Ahora voy a llevar ese 168 aquí a a reemplazar por el 72, 168. Y vamos a mirar cuánto es el consumo con ese nuevo 168.
420. 420. Al precio, pero acá hay que cambiar el precio 2, porque dijimos que el precio 2 acá era 1, ¿no? Porque esto es el precio, Sí, esto sí, es el sí. precio en el periodo 2. ¿Cuánto es? Así. 84. 84. 84. Entonces, nótese aquí qué pasó. Aquí el ingreso no se va a restar, el ingreso no va a restar, porque yo lo que pasó fue que hubo una pérdida de poder adquisitivo en este caso. Hubo un aumento del precio. En el anterior estábamos hablando es como de una disminución en el precio. En el anterior ejemplo era una disminución en el precio, en este es un aumento en el precio. Entonces, la persona va a consumir 84 a ese nuevo precio hipotético. Entonces, acá lo que vamos a hacer es reemplazar el consumo 1. Entonces, acá me dice cuánto es el consumo en el primer periodo. Entonces, aquí vamos a cambiar. Acá el precio, aquí es 1. Y acá el presupuesto es 168. Y aquí será precio en el periodo 1. Entonces, en el periodo 1 habíamos quedado que era 0,2, ¿no? Habíamos dicho que empezaba en 0,2. Y el presupuesto en el primer periodo era 120. ¿Cuánto es este consumo? Ah, ya lo tenemos, es aquí, ¿cierto? 84. ¿Y cuánto es el consumo en el periodo inicial? 300, ¿cierto? 300. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la resta entre los dos? Menos 216. Menos 216. Entonces, miremos acá, y ahí da 240. Está. Entonces, de los 240, en este ejercicio, corrijo acá, donde el primer precio fue 0,2 y pasó a 1, hubo este cambio. De eso se dejaba de consumir 240 y de esos 240, 216 de esos se debía al efecto sustitución. O sea, que la persona dejó de comprar 216 unidades para consumir el bien X2, ya que el X1 aumentó de precio. Y aquí el restante sería el efecto renta. ¿Cómo calcularía el efecto renta? Sería 300 menos 216. ¿Cuánto es 300 menos 216? 80, 74. 70, 74. 74. Y 74, 84, ¿no, profe? Hay 4, profe. 84. 84. 84 sería el efecto renta. ¿Qué quiere decir este efecto renta? Que la persona dejó de consumir, en este caso, 84 unidades gracias a la pérdida del poder adquisitivo. Esto ahorita, esto nosotros habíamos dicho que también se dejan de consumir eso, bueno, unas unidades sí, por las mismas razones, pero si se está volviendo más barato el bien, no se supone que demandan más, o sea, en vez sí, de adquirir menos, no deberían que adquirir más. O sea, Pero es que acá la corrección que me hizo Santiago es que habíamos pensado era en volver más caro el bien de 0,2 a 1, o sea, lo encarecimos. Entonces, como lo encarecimos, se consume menos. Entonces, la idea es explicar por qué se consume menos. por eso, entonces, en el anterior ejercicio no tendría sentido pensar en que se disminuyó la cantidad demandada de ese bien. En el anterior caso, este es positivo. ¿Por qué? Porque está pasando desde de 60 a 300. ¿Sí? En el anterior caso. Entonces pasó de X2 300 menos X1 60. O sea, daría este positivo. Ok, gracias. Profe, ¿Sí? profe, pero una
pregunta, no sé si la respondió, no me di cuenta, pero la pregunta que estábamos haciendo en un principio, que cuánto tenía que aumentar el presupuesto para que con un precio de 1 consumiera los mismos 300, esa no se respondió o no me di cuenta. ¿Tendría que aumentar 168? Es 168. O sea, tiene que aumentar 48, tiene que aumentar 48, o sea, tiene que llegar a 168. O sea, con 168 de presupuesto, él puede consumir 300 a un precio de 1. Sí, puede consumir 300 a un precio de 1, sí. Sí, acá está. Acá está. ¿Cuánto demandará? A un precio de inicial, no un precio de 1. El precio inicial en este caso, es que ahorita como cambiaron el precio inicial, es este, 0,2. Entonces podrá consumir a 168, podrá consumir 300 al precio inicial de 0,2. El precio de 1 era el precio final, ¿cierto? Que es el precio final. Es que hay unas pequeñas confusiones de quién era el precio inicial y quién era el precio final, dependiendo de cómo se plantee. ¿Sí? Esta pregunta... No, o sea, es que yo había entendido que la pregunta era que, o sea, ¿cuánto tenía que aumentar el presupuesto él? Digamos, si hay un precio 1 de 0.2 y digamos que aumentó a 1, o sea, así yo había entendido desde la clase pasada todo. Y estábamos mirando cuánto tenía que aumentar el presupuesto para que si subía el precio a 1, siguiera consumiendo los mismos 300. Y con 168 no consume los mismos 300 a un precio de 1. No sé, o sea, viéndolo así por encima, o sea sí, tal vez era que se había planteado mal, pero yo había entendido en un principio eso, que cuánto había que aumentar la renta, el presupuesto para que al precio de 1 siguiera consumiendo los mismos 300. Sí, acá la pregunta, a ver, sí, espera, entiendo tu pregunta, espera. Porque acá, Profe, más bien no sería que el presupuesto debe aumentar en 168 unidades monetarias al presupuesto inicial. sí, pero lo que dice Pablo es aquí que este 60, ¿ves que acá yo tengo un 60? Que este es el consumo inicial y no, acá no debería ser 60, es que como cambiamos, 300. aquí debería ser 300, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces esto cambia, aquí esto cambia, sí tienes razón Pablo. ¿Cuánto es 300 por 0.8? 240. 240. Y ahora sí, entonces será 120 más 240. Y esto ya, ahora sí, ¿cuánto es esto? 360. 360. O sea, este es el nuevo presupuesto que hace que yo pueda consumir las 300 unidades al principio. Y esto sí es, Pablo, tenía razón. Es que como cambiamos, el problema fue que cambiamos 2 veces el orden de esto. Yo debería haber hecho es una tabla donde dijera aquí precio, en el tiempo precio, y aquí cantidades. Y aquí colocar en el tiempo 1 y aquí tal vez en el tiempo 2 para evitar ese problema. Profe, ahora sí, es que se me estaba explotando la cabeza porque yo no, o sea, o sea, como que se fueron por otro lado y yo estaba ya como pensando en otra forma. O sea, es que yo creo que el ejemplo, digamos, para un caso esto sería un producto que no, en un caso que por más que subiera el precio yo no lo puedo dejar de consumir. Entonces, que así me aumenten el precio, yo tengo que seguir, o sea, un ejemplo hipotético, yo tengo que seguir consumiendo lo mismo, un ejemplo. Entonces, ¿cuánto tiene que aumentar mi presupuesto? Esa era la pregunta que yo entendía en un principio, para poder seguir consumiendo la misma cantidad a ese precio más alto. Y Sí, ahora, ahora sí ya concuerdo. Pero entonces entonces debemos cambiar aquí, de aquí abajo, porque tomamos el presupuesto que no era. Entonces estos son 360. ¿Cuánto es 360? Acá. Porque este presupuesto acá nos quedó mal. 360, 180. 180. 180. Y aquí, entonces, aquí serían 360. Y acá sería 180. ¿Y cuánto sería 180 menos 300? Menos 120. Menos 120.
Entonces, llegamos a la misma conclusión de arriba, ¿no? Entonces, llegamos acá. De esos 240 son 120 los que se van a ir. Son 120 los que se van a ir por el efecto sustitución. Y lo mismo acá, 120 los que se van a ir por el efecto renta. 120 los que se van a ir por el efecto renta. Esto, yo creo que una tabla de esta nos hubiese facilitado mucho para evitar quién era P1 y quién era P2. Hay tomábamos cada vez un diferente, ¿no? El precio en el periodo 1 va a ser este, 0,2, en el periodo 2 va a ser 1, y estas son las cantidades consumidas. Y aquí tendríamos como un tercer periodo, que era el ajuste, el precio en ese caso era 1, o sea, y cuánto iba a consumir en X3, que es el efecto sustitución, 180. Esto sería el efecto sustitución. Efecto sustitución. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica del efecto sustitución? Porque yo tengo que compensar al individuo con un cambio de presupuesto. Vamos a ver si lo podemos hacer por aquí. Vamos a ver si se puede hacer por acá una grafiquita. Entonces, esta es la restricción presupuestaria en un periodo de tiempo. ¿Sí? Puede ser el periodo 1 y creemos otra restricción presupuestaria en el tiempo 2, ¿no? Entonces, cuando aumenta, si este es el periodo de tiempo 1, voy a colocarle acá otro color. Si esta es la del periodo de tiempo 1 y hubo un aumento en el precio de un producto, por ejemplo en X1, entonces en el tiempo 2 se va a disminuir, ¿cierto? Pero va a partir del mismo punto aquí en X. Este es X2, entonces acabo de colocar X1, aquí 1. ¿Listo? Y las curvas de indiferencia se supone que tienen la misma forma. Vamos a ver si dibujamos una curva de indiferencia. Ahí está la curva de indiferencia. Vamos a copiarla. Y aquí hay otra curva de indiferencia. Entonces, ahí están las curvas de indiferencia. Entonces, la persona tuvo una disminución en la utilidad. Nótese que tuvo una disminución de la utilidad porque pasó hacia la derecha, hacia el centro, ¿no? Pasó hacia el centro. Listo, Nicole, ahorita te quitamos la falla. Entonces, ¿cómo se calcula el efecto de sustitución? Mire que cuando hubo el cambio de un bien, la relación, la pendiente de la restricción presupuestaria cambió. ¿Nota que cambió? La pendiente cambió. Entonces, lo que hago es tomar la pendiente ¿sí? Por eso es que se dice que con los nuevos precios, con los precios finales, que en el caso anterior era 1, ¿cierto? Entonces tomo los nuevos precios. Tiene que ser paralela
al original. Y ahí donde se tocan, con la función original, o sea, para tener, esto es la utilidad original, utilidad 1. Esta es la utilidad 1. Y esta es la restricción, la curva presupuestaria 1, y esta es la restricción 2. Entonces, lo que yo quiero hacer es, ¿cuánto debo cambiar la restricción presupuestaria, pero manteniendo los mismos precios? O sea, la misma pendiente, nótese la línea morada, la misma pendiente. Y entonces aquí se crea un nuevo punto. Voy a borrar. Ahí se crea un nuevo punto. Y aquí, en este punto, y en este punto, este espacio se llama el efecto sustitución. ¿Y el cambio total cuál será? El cambio total es desde este punto hasta acá, hasta el original. O sea, todo esto es el cambio total. El cambio total. Y el efecto sustitución es este pedacito, el cambio total. Este pedacito que estoy señalando acá en rojo. Y el efecto renta, bueno, es el restante. Es esto. Esto será el efecto renta. ¿Ven? ¿Y qué hice para calcularlos? Llevé la misma pendiente de la restricción presupuestaria 2, la llevé a tocar la utilidad anterior. ¿Sí? Y matemáticamente, pues, ¿cómo hacemos eso? Matemáticamente, bueno, entonces tengo que primero pensar cuánto era el consumo inicial. El consumo inicial era, en este caso, en este juego que hicimos, 300. ¿Y cuánto fue el cambio en los precios? El cambio en los precios se coloca el precio final menos el precio inicial. Entonces era 1 menos 0,2, entonces era 0,8. 0,8 fue ese cambio de presupuesto que debo añadirle al presupuesto, ¿cierto? Para lograr consumir lo mismo que consumía antes. Y ahora la pregunta es, con el presupuesto ajustado, ¿cuánto consumo ahora con los nuevos precios? Entonces ahí está la parte gráfica y la parte matemática. ¿Sí? Lo importante aquí, el concepto que queda detrás es, cada vez que hay un incremento de precios, tengo dos efectos. Por un lado, dejo de consumir ese producto porque no me es atractivo comprarlo y prefiero comprar su sustituto. Y por el otro lado, tengo una pérdida de poder adquisitivo porque en algún punto no voy a poder sustituir el producto, ¿cierto? En algún grado. ¿Sí? Es como si te dijeran aumentó el precio de la carne, entonces dice, ay, voy a dejar de consumir carne porque se pasó a pollo, de pronto alguna parte de la carne la va a comprar a pollo, pero sencillamente el otro producto no lo va a consumir. O sea, hay parte que no voy a recuperar en consumir otro bien, sino que dejo de consumirlo, sencillamente. Esa es la parte de teoría consumidor. No sé si hay alguna pregunta, otra pregunta de esta partecita. Esta partecita no la he subido. Voy a montarlo ya. Porque después de esto, o sea, hoy vamos a comenzar el nuevo tema, que es teoría del productor. Eso se llama efecto renta. Efecto renta y efecto sustitución. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a... Esto sí podemos hacer otro ejercicio. Por acá me dicen que sí podemos hacer otro ejercicio
A ver si queda más claro. Entonces hagamos otro ejercicio de ese mismo. Vamos a hacer un ejercicio de libro. Es que el anterior ejercicio me lo inventé, entonces ahí está el problema también de inventarse los ejercicios. Entonces vamos a hacer un ejercicio de libro. A ver si... Ejercicio. Entonces nos dice el ejercicio, suponga que la demanda de leche suponga que el consumidor tiene la siguiente función de demanda de leche. La función es 10 más M sobre 10 P1. Dice, la renta es de 120 también. 120. Y el litro de leche cuesta 1 euro. Y nos preguntan, suponga, dice, suponga que el precio baja 80 céntimos el litro. Y la pregunta es, calcule el efecto renta y sustitución de este cambio. Céntimos, calcule. Bueno, este es el ejercicio del libro. Este debe salir mucho más ordenado. A ver, yo lo planteo y le doy unos minuticos para que entre todos lo hagamos, que ustedes lo hagan también. Primero saquemos el precio y saquemos el consumo. Bien. En el primer periodo de tiempo, o sea, en el periodo de tiempo 1. Hagamos una tablita para que no nos confundamos como ahorita. ¿Cuál es el precio 1? ¿Cuál es el precio 1? 1 euro el litro. Un euro el litro. ¿Cuánto se consume a ese precio? Esto es acá el consumo. ¿Cuánto se consume a ese precio? Entonces debo reemplazar. Debo reemplazar acá 10, 120. Aquí 10 por 1. ¿Cuánto da? ¿13? 22, ¿no? 22, sí, 22. porque este se va con este y 10 más 12, 22. 22. Ahora, el periodo 2, dice, suponga que baja 80 céntimos. ¿Qué hago? ¿Baja a 80 céntimos o baja a 80 céntimos? Vamos a ver, ¿qué es diferente baja? Baja el precio A.
precio baja a, acá le falta la A, precio baja a 80 céntimos. ¿Cuál es el precio 2 entonces? 0.8. Muy bien, 0.8. Entonces hubo un cambio. ¿Cuánto se consume a ese nuevo precio? $25. 25. Entonces uno dice, bueno, hubo una reducción del precio. Entonces, ahora estoy consumiendo de más, el delta de X será 25 menos 22, será 3. Tengo que explicar cómo estos 3 bajar el precio, entonces ahora tengo que explicar cómo cambió, cómo fue el efecto renta y sustitución. Mira que este ejemplo es contrario al anterior. En el anterior habíamos explicado que hubo un aumento en el precio, en este caso hubo una reducción en el precio. Entonces hubo un aumento en el consumo. Entonces la pregunta es explicar cuánto de ese aumento en el consumo se debe a un efecto sustitución, porque yo vi que ahora está más barato este bien que el otro, ¿cierto? Y cuánto se debe sencillamente a un aumento en el poder adquisitivo. ¿Sí? Entonces, vamos a dar que 10 minuticos, 5 minuticos para que lo planteen, para que lo desarrollen y ya miramos y ya compartimos entre todos el resultado. ¿Listo? Entonces vamos a colocar algo de música. Profe, puede poner el Word que...
¿Cómo vamos? ¿Ya lo tiene alguien? ¿Cómo empezamos? Planteando cuánto debe ser la nueva renta. Muy bien. ¿Cuál será el primer cálculo entonces? El delta M, ¿no? Delta M será igual a ¿qué? A la cantidad inicial consumida por la variación del precio. ¿Cuánto es la cantidad inicial? X1 es 22. 22. ¿Y cuánto será la variación de precio? 0.8 menos 1, que sería menos 1.8. Menos 0,2, ¿no? Acá. ¿Y cuánto es, o sea, menos 1,8 qué? ¿Esa? Profe, ¿se está compartiendo pantalla? No, Sí, no. pues a mí no me sale. No, creo que me equivoqué, ya. Acá. Entonces, Santiago nos está diciendo que era 0,8 menos 1. ¿Cuánto es esto? Menos 0.2, pero Menos 0, pero menos 0,2 acá adentro, sí. lo de adentro, sí, sí, sí. Multiplicado por 22 es menos 4.4. Menos 4,4. Muy bien. Ahora, ¿eso quiere decir qué? ¿Que cómo interpretamos ese menos 4,4? Es lo que debe disminuir el presupuesto. Para consumir lo que antes consumían, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto era el presupuesto inicial? 120. Menos 4,4. ¿Cuánto da? ¿Cómo está? ¿Cuánto? 115,6. 115,6. 115,6. Ahora, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Cuánto demandará el nuevo precio y al nuevo presupuesto? Ujú. Entonces, debemos usar esa misma formulita que tenemos acá arriba. Espera un segundito. Entonces, el nuevo consumo, el nuevo consumo será X es igual a 10 más 115.6 dividido entre 10. ¿10 por cuánto? 116, profe. 116, gracias. No, profe, sí, 115. Sí, 115. Sí, porque de arriba lo copió mal. Ah, aquí. 115,6. ¿Y el precio? ¿El precio cuál es el precio que debo usar acá? El primero. O sea, Uno, ¿no? Por uno. el primero nos dicen acá, Santiago nos dice que el primero. ¿Todos dicen el primero o...? ¿Profe, no es el segundo, el 0,8? El segundo, profe. El segundo. Sí, es el segundo, porque lo que estoy tratando de decir es con el nuevo presupuesto, pero a los últimos precios. ¿Cuánto es esto? 14,45. Más el 10. Sí, profe. 115. 35. No,
mí me dio 24.45. A mí también. Sí, es más coherente porque es que, o sea, bajar a 14 el consumo, 24.45, podemos rectificarlo. Sí, profe, 24.45. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con este con este valor? Voy a calcular la última formulita. ¿Cuál es la última formulita que debo calcular? El efecto sustitución a qué es igual. El efecto sustitución a qué es igual. Al consumo que tenga con ese nuevo presupuesto y esos precios, o sea, 24.45, menos el consumo inicial. ¿Cuánto era el consumo inicial? 22. 22. 22. Listo. ¿Cuánto es esta resta? 2,45. O sea que el efecto sustitución es 2,45. ¿Cuánto será el efecto renta? ¿Cómo calcular el efecto renta? Restándole el 3. ¿Sí? ¿Cuánto es el efecto renta? 0,55. 0,55. Entonces, ¿qué quiere decir estos dos valores? Que el efecto sustitución, o sea, que dejó de comprar la persona ese bien por otros, ¿cierto? Aquí dejó de comprar, aumentó. Aumentó, perdón, acá aumentó. Aumentó. La persona aumentó su compra en 3, pero de esos 3, 2.45 del aumento de esa compra fue porque dejó de consumir otro bien para consumir ese, 2.45. Y el 0,55 fue porque hubo un poder adquisitivo mayor, entonces yo sencillamente compro más porque tengo más plata. ¿Sí? Andrés, ¿quedó mejor con esto? Andrés fue el que solicitó. Anderson, perdón, Anderson, solicitaste otro ejercicio. ¿Con este quedó un poquito más claro? Sí, profe, con este ya. Profe, SR, ¿qué es lo que significa? Es que no copié. Perdón, esto era delta R, delta, delta de R, de XR, delta de XR. La notación es delta de X. Delta de X, delta de X. Entonces, el cambio, esto es cambio en X, cambio de X, efecto sustitución. Y cambio en X, de efecto renta. S de sustitución. Sí, profe, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, ahí ya quedó un poquito más claro. Vamos a comenzar. Voy a comenzar por lo menos 10, 15 minuticos el tema del productor para que la próxima semana pues ya hayamos comenzado, por lo menos arrancar, que es lo más difícil a veces.
Laura, listo, sí, entonces voy a cortar en 10 minuticos corto y atiendo un par de personas para revisar lo que, la pregunta que tengan. Bueno, esto también les sirve para el proyecto, ¿no? Ahí están viendo mi pantalla, sí. Resulta ser que lo que vamos a ver de teoría del consumidor se divide en dos partes. Del productor, perdón, en dos partes. Una parte que es el productor cómo compra los insumos. Eso se llama un modelo de insumos. El productor, al igual que el consumidor, compra, pero no como producto final, o sea, no como etapa final del producto. Él compra para transformar lo que compra, los insumos, en un nuevo producto. Esa es la diferencia entre el consumo y el insumo. El consumo agota su vida, el producto o el servicio en el consumidor. En cambio, los insumos siguen porque se transforman. El modelo de insumos también es conocido como un modelo de factores, donde los factores que deciden consumir la persona es el trabajo, el labor, y en inglés labor, y el capital. K para diferenciarlo de capital en inglés. Lo suelen notar con K para diferenciarlo de consumption, que es consumo. Esto se va a parecer muchísimo a lo que venimos trabajando en teoría consumidor, ya que va a existir una restricción para el productor, que la vamos a llamar la restricción presupuestaria también. La restricción presupuestaria en este caso va a ser cuánto dinero tengo yo para gastar. Y voy a tener algo que se parece a la curva de indiferencia, pero aquí se va a llamar diferente, se va a llamar una isocuanta. ¿Qué es una isocuanta? Son las diferentes combinaciones entre labor y capital que permiten un nivel de producción constante. O sea, en cada una de estas isocuantas la característica es que pese a cualquier nivel de producción voy a tener pese a cualquier nivel de combinación de factores, perdón, voy a tener en la misma producción sobre la misma isocuanta. ¿En qué consistirá el proceso de optimización? El proceso de optimización va a consistir en minimizar los costos, ¿cierto? Esta restricción presupuestaria también lleva el nombre de isocostos. Vamos a colocarlas así porque es más conocida como isocostos. Estos son los isocostos, que son todas las combinaciones de los precios, ¿cierto?, que me representan sobre la línea la misma cantidad de costos. Entonces, ¿en qué consiste el problema del productor por el lado de los factores de compra? Consiste en minimizar los costos sujeto a una isocuanta. ¿Sí? ¿Y esto cómo creen que se va a hacer? Se va a hacer con un lagrangiano. Se va a hacer con un lagrangiano. ¿Cómo va a ser la función lagrangiana? Acá solo voy a explicar a grosso modo, en la próxima clase entramos al detalle. ¿Cómo va a ser la función lagrangiana? Va a ser L, donde la función que voy a minimizar va a ser el presupuesto, o sea, va a ser algo así como PLL más PK más, perdón, PKK. Esto que tengo acá es los costos. El precio de cada producto por las unidades que compre. Voy a comprar 100 horas hombre. ¿Cuánto vale la hora hombre multiplicado por cuántas personas contrato?
voy a contratar materia prima, todo el capital son las máquinas, el capital son los insumos. Entonces voy a contratar 3 máquinas por un precio de tanto la hora de la máquina. Esos son los costos. Y le voy a restar el lambda, y aquí lo que voy a tener son las funciones de producción. Una función de producción va a ser estilo tipo Cobb-Douglas. O sea, vamos a tener funciones de producción de ese estilo. P es igual a x1 a la alfa por x2 a la 1 menos alfa. ¿Por qué vamos a tener esta forma de las funciones también de producción? Porque estas isocuantas, ¿cierto?, van a ser funciones de producción. ¿Por qué? Porque es que pasa lo mismo. Yo tengo en exceso un bien, y puedo sacrificar bastante de ese bien que tengo en exceso por un poco del que tengo en escasez. O sea, este tipo de funciones también representan una buena alternativa para hacer el modelamiento. A diferencia que aquí, entonces, la restricción presupuestaria me va a quedar de esta forma. La restricción presupuestaria no, la restricción que es la producción me queda de esta forma, igualada a 0. De aquí voy a derivar con respecto a L, que es el trabajo, igual a 0, y derivo con respecto a K, y derivo con respecto a lambda, L lo derivo con respecto a lambda, y lo igual a 0, cada uno de estos es igual a 0. Y de aquí voy a llegar a una conclusión súper interesante, que la productividad marginal del capital sobre la productividad marginal del trabajo debe igualarse al precio de capital sobre el precio del trabajo. Y que esta va a ser la condición de equilibrio. Recuerden, esto no lo estoy haciendo, estoy explicando a grosso modo a qué vamos a llegar para que después veamos el paso a paso. Y esta es la condición de equilibrio. ¿Ustedes recuerdan lo que acabamos de pasar? ¿Cuál era la condición de equilibrio para el consumidor? La relación marginal de precios debe ser igual a la... Vas bien, falta lo otro. ¿A quién? A la otra pendiente, pero se me fue el nombre. Relación marginal de sustitución. ¿Cierto? Y la relación marginal de sustitución era la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Y esto era PX sobre PY. ¿Cierto? Pues acá tenemos algo muy parecido. ¿Y qué quiere decir este resultado? Entonces, el anterior resultado era el del consumidor, ¿cierto? Y eso lo demostramos. ¿Qué quiere decir el resultado con la condición, con esta condición de equilibrio acá? Quiere decir que yo le voy a pagar a la persona, yo voy a contratar trabajo o capital de acuerdo a la productividad. O sea, si una persona me es productiva marginalmente, yo voy a poder pagarle más. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto va a ser el salario de él? Hasta la productividad que tenga. ¿Sí? Y el capital, yo voy a contratar capital hasta que la productividad marginal de capital sea igual a la productividad marginal, al valor del capital, al precio. Esta productividad marginal, como los bienes, va decreciendo. O sea, la productividad marginal viene así, para abajo. A medida que aumenta K o L, la productividad marginal va decreciendo, ¿sí? Digamos que yo contrato horas de usted, de trabajo. La primera hora me produce mucho, la segunda me produce mucho, pero menos que la anterior, y la última ya después de 15 horas de explotación ya está produciendo muy poco. ¿Sí? Entonces queda así. Queda así. Esa es la condición de equilibrio, esa es la que vamos a demostrar. Ahora, el productor tiene otra rama, que es ya no cómo compra, sino cómo vende. ¿Cómo vende?
cómo vende. Entonces, para decir cómo vende, necesitamos enmarcar al productor en unos estados. Competencia perfecta, del cual vamos a hablar más adelante qué significa, en monopolio y en oligopolio. Vamos a hablar más adelante qué significa. Y entre estos hay algunos, algunos otros como la competencia monopolística, como el duopolio, y por aquí hay unos paralelos que no son legales, que son los carteles. Esto es lo que vamos a hablar. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un poquito más detallado lo que hicimos hoy, de la parte derecha, de la parte izquierda que tengo acá graficada, o sea, vamos a hablar un poquito más de esto, de los factores de producción, de cómo compra, del modelo de factores de insumos, cómo compra, y por otro lado vamos a hablar un poquito sobre, un poquito no, el resto de las clases se la vamos a dedicar a explicar qué es competencia perfecta, qué es monopolio, qué es oligopolio. ¿Sí? De forma muy sucinta, porque en microeconomía 2 es donde se van a centrar en todo esto de forma más detallada. ¿Sí? Eso es. Voy a dejar aquí para escuchar tengo acá dos preguntas y creo que solo alcanzo a escuchar a esas dos personas. Tengo primero a, a Paula. Paula, ¿quieres que te atienda aquí o quieres que te atienda al final? Creo que al final mejor. Listo, entonces a Laura. Atiendo a Laura. Y para la otra clase, entonces, como lo hicimos el miércoles, ¿no? Entonces, en la otra clase sí tiene un espacio más grande para tener preguntas. Laura, puedes compartir pantalla y mostrarme la encuesta. Listo, profe, ya voy. Ahí ya están viendo. Listo, listo. Entonces, si quieres, puedes explicarme cuál es el contexto de la encuesta. ¿Qué quieres hacer? Profe, pues pues más que todo ver como cuál es la comunidad que consume los panderos, ese es como el objetivo principal. Entonces, si son los Panderos. hombres o las mujeres, en qué edad, ¿sí? Hacer ok, listo. ¿Quieres hacer un perfilamiento del consumidor? Debes colocar, lo primero debes colocar ahí un pequeño párrafo donde digas qué vas a investigar, o sea, no qué quieres investigar perfilamiento, sino que tú dices, esta investigación es un trabajo de clase de la Universidad Industrial de Santander, donde de la materia microeconomía, los datos que usted explica aquí, no, el objetivo es analizar el consumo de los panderos, así. Y colocas una imagen de qué es un pandero, para que eso, una imagen de qué es un pandero. Entonces, un pandero es tal cosa, está compuesto de tal y tal cosa. Listo. Listo. ¿Quién va a contestar la encuesta? ¿Cualquiera que come panderos o cualquier que... Pues, o- profe, sí, más que todo es como intentar buscar las personas que lo consumen. Ok, entonces primera pregunta debería ser, ¿usted consume panderos o no? Y por eso va la foto antes, para que él diga, ah, sí, este lo compro, pero se llama es de otra forma, ¿no? Listo. Entonces, primera pregunta debería ser, ¿consume pandero o no? Género, listo. Edad, bien. El estrato, bien, aunque el cero, bueno, sí, no, hay algunos que no están legalizados, bueno, listo, digamos que cero. ¿Cuántos panderos consume al mes? Déjala abierta, no preguntes por intervalo, déjala abierta para que él te diga cuántos, ¿sí? ¿Cuántos Listo. panderitos se come un mes? Ujú. Marca que prefiere. Ok. Una pregunta, ¿los panderos tienen una medida estándar o hay unos más grandes y otros más chiquitos? No, pues tienen como una medida estándar, sí. Ok, bueno, entonces por eso la importancia de la foto. ¿Qué Ujú. marca prefiere? ¿Sí se sabe la marca del pandero o yo voy a una tienda y digo un panderito y él me saca y yo no sé la marca? No, pues es que eso pensaba esto cambiarlo porque generalmente, pues por ejemplo, marcas así como reconocidas está Ramo, creo que la tiene,
pero generalmente la gente lo consume es que en la panadería o algo así. Entonces Ok. eso pensaba cambiar la palabra marca. Entonces la pregunta podría ser en dónde consume el panderito, en los centros Ok. comerciales, en los supermercados de cadena, en las tiendas de barrio, en las panaderías, ¿a dónde va a comprar el panderito? Ok. Generalmente, ¿cuánto paga por el producto? ¿Sí? ¿Cuánto pagas por un panderito, Laura? Por ahí 1000 o 500. Ok. ¿Pero eso no lo venden en bolsas con muchos? Pues vienen muchas presentaciones. Ok, entonces eso hay que hablarlo. Hay que decir, por ejemplo, Ramo no creo que venda uno. Ramo debería vender Vende una varios. cajita, sí. Una cajita. Por eso, entonces necesitamos pensar en esas personas. O sea, necesitamos en decir cuánto paga por un panderito. Y explicar abajito, si compras en paquete, haz la división del valor por el número de unidades. Ok. ¿Sí? Ujú. ¿Con qué alimentos acompaña usted el pandero? Bien. ¿Con qué alimentos me gustaría que tú pusieras las posibles respuestas? ¿Sí? Que tú Ujú. colocaras algunas y que él seleccionara, o que colocaras algunas por lo menos entre paréntesis para que él se haga una idea. Leche. Podrías preguntar con qué alimentos, que con qué bebidas, y dejar las bebidas para que ella la coloque o para que él la coloque, y dejar el acompañamiento sólido aparte. Dos preguntas: ¿con qué Ujú. productos sólidos y con qué productos líquidos lo acompaña? Sí. ¿Y con qué alimento Sí, podrías colocarla si usted, si un día usted está interesado en comprar un pandero y no lo encuentra en el lugar donde normalmente lo compra, ¿con qué alimento lo reemplazaría? Listo, profe. Y bueno, ahí tenemos en dónde compra el pandero, los precios del pandero, el consumo, cuántos consume, si ahí está. Puedes preguntar las características de lo que busca. ¿Qué busca un pandero? Su suavidad, su sabor, dulce, que no sea tan dulce, que no sea, ¿sí? Para mirar las características. Entonces puedes colocar qué busca de un pandero principalmente o qué le atrae. Y ahí puedes colocar su textura, que sea suave, que sea light, que no tenga tanto azúcar, o que por el contrario sepa muy dulce, no sé, ¿sí? Para Ok. mirar qué prefiere. Listo, Y profe. arriba va todo lo demás, sí, ahí está completa. Eso sería. Listo, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta cortica, así como la de Laura, de mostrarnos la encuesta? Profe, yo tenía una pregunta. Dime. Es que en la mantequilla, pues, nosotros, pues, colocamos otros sustitutos diferentes a las marcas, ¿sí? Entonces Sí. le pusimos, por ejemplo, a la mantequilla un sustituto, puede ser la margarina, el aceite vegetal y el aceite animal, ¿sí? Entonces, pero también es importante colocar, o sea, mi pregunta es si también es importante colocar, o sea, cada marca, por ejemplo, la fina, ¿sí? El tipo de marcas, ya vio que los sustitutos los encontramos es con otros Con otras marcas. productos. Correcto. Esto, sí, sí, si tú quieres analizar, por ejemplo, la mantequilla, puedes preguntar qué tipo de mantequilla consume, de qué marca, ¿no? ¿Qué marca mantequilla consume? Y la otra pregunta es la que tú ya hiciste, que es, ¿cuál es si no hay mantequilla o con qué sustituiría la mantequilla si en el supermercado no hay? Entonces le colocas el listado de los otros productos, de margarina, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de, de palma y otros, ¿no? Que eso no necesita la marca. El que sí necesitaría la marca es el que tú estás analizando, que sería la mantequilla. ¿Cuál es el tipo de producto de mantequilla? ¿Qué marca de mantequilla consume? Pues tenemos por mantequilla como rama, fina, bueno, ahí entre otras. Ahí entre otras, sí, correcto. Esa sería una pregunta. O sea, la pregunta de la marca iría solo en la mantequilla. Las otras no necesitan la marca. Ah, listo, profe. ¿Sí? Okay. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver por ahí acá. Nos vemos el miércoles allá en la universidad. El miércoles sí seguimos en clase allá en la universidad. Esperemos que no pase nada raro, que no haya protestas. Nos vemos el miércoles allá en la universidad. Hasta luego. Me quedo con Paula y Laura un segundito. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, Hasta profe. luego. Profe.
Que estén muy bien. Adiós a todos.